Buenas tardes, profesor. Nosotros le vamos a presentar nuestro proyecto, nuestra primera entrega del proyecto de hidrología correspondiente al segundo semestre. Los alumnos son yo, Rodrigo Carbacho, y mi compañera Javiera Lagarín. Bueno, lo primero que debemos hacer para este proyecto es ubicar nuestra cuenca. El punto de control que yo utilicé se encuentra en la región de Valparaíso, entre medio de Valparaíso y Viña del Mar, con las coordenadas que se muestran en la presentación. Luego de eso debemos definir nuestra cuenca. La cuenca hidrográfica se define como la superficie de terreno que descarga sus aguas superficiales o subterráneas por un solo punto, es decir, todas las partículas de agua que van a pasar por ese punto. Para este estudio se utilizan tres estaciones, las cuales yo elegí la más cercana, la estación Rodelillo, Los Aromos y estación Peñuelas, con las coordenadas y su altitud mostradas en la imagen. Luego de esto, la entidad de la DGA nos entrega a través de su página web los datos recopilados de la precipitación máxima anual en 24 horas de las tres estaciones. Es importante destacar que estos datos están completos, no faltó ninguno de los 30 años. Y son como se entrega, el Excel que entrega la página es como el que se muestra en la imagen superior derecha. Una vez que recopilé todos los datos, realicé una tabla, como es la que se muestra en la imagen a la izquierda, con todos los años y las precipitaciones correspondientes a cada estación. Lo primero que debemos hacer entonces es saber si estas estaciones se encuentran correlacionadas o no. Es decir, si lo que pasa en una estación se encuentra relacionado con lo que le pase a otra estación. Es decir, si un evento afecta a la estación A y aumenta su precipitación, es de esperar que a la estación B el mismo evento también le aumente la precipitación. Para esto entonces utilizamos la herramienta Excel y analizamos la gráfica de la correlación entre las dos estaciones, entregándonos un R cuadrado de 0,67 para la estación Rodelillo y Peñuelas y 0,61 para la estación Rodelillo y Los Aromos. Por lo tanto, las estaciones se asume que poseen una correlación aceptable y se puede trabajar con ellas para este proyecto. Luego necesitamos aplicar el método del relleno de datos faltantes. ¿Qué quiere decir este método? Que por ABC motivo, si una estación no tiene un dato, nosotros podemos rellenarlo mediante este método. Hay varias formas, pero la que nosotros vamos a aplicar es cuando se relacionan las dos estaciones. En este caso yo decidí relacionar la estación Rodelillo con Peñuelas y la estación Rodelillo con Los Aromos. El dato a eliminar fue el del año 2000, donde la precipitación en aquel año fue de 100 milímetros. Para eso para relacionar las estaciones, se utiliza la ecuación que se muestra en la presentación, donde se divide los promedios y el resultado se iguala con los datos I de la serie 1 o de la estación principal con el de la otra estación. Por lo tanto, si yo comparo la estación Rodelillo con la estación Peñuelas y reemplazo en la fórmula, el X es de 102 milímetros y lo mismo si aplico para la estación Rodelillo y Los Aromos, el X da 104. Entre estos dos valores se saca el promedio, se obtiene que el X es 103 milímetros y se considera como el 103 milímetros como el dato nuevo o dato corregido. Es importante destacar que para este método nos permite corregir o darnos bien un valor en caso de que no haya sido tomado por la estación. Importante considerar que originalmente el dato fue 100 milímetros y ahora son 103. Para analizar qué tan homogéneos son nuestros datos, se aplica la metodología de los datos acumulados. Para ello analizamos las diferentes estaciones y las comparamos con respecto a las precipitaciones acumuladas de las otras estaciones que no están siendo estudiadas. En este caso, Rodelillo se compara con Peñuelas y Los Aromos, después Peñuelas con Rodelillo y Los Aromos, y finalmente Los Aromos con Rodelillo y Peñuelas. A partir entonces de estos datos acumulados y de año más reciente al más antiguo, ya que los datos más recientes son más confiables, se realiza la curva doblemente másica
donde se entrega esa curva. La curva, idealmente, para que los datos sean homogéneos, debe ser recta completamente, lo cual no ocurre. Y si le hacemos un zoom, básicamente se tiene una línea recta, homogénea, y una que no es tan recta con respecto a la anterior, y por lo tanto los datos son heterogéneos. Para arreglar esto, se utiliza una fórmula que veremos un poco más adelante. Ahí se muestra el ejercicio para la estación Rodelillo y las otras dos estaciones, con la separación de cada curva, de su tramo recto y su tramo recto homogéneo, y el tramo no tan recto, heterogéneo, para la estación Peñuelas, comparadas con las Rodelillo y Los Aromos, y finalmente la estación Los Aromos comparadas con Rodelillo y Peñuelas. La idea de este método para corregir los datos que son heterogéneos es multiplicar el cociente entre las pendientes de los tramos homogéneo y heterogéneo y multiplicarlos por la precipitación del año de interés. Así se obtiene la tabla construida a continuación, donde los datos del año 2018 al 2015 de la estación Rodelillo son iguales a los originales, pero los datos más antiguos de 2014 hasta 1988 reciben una corrección de tal forma que ahora todos los datos son más homogéneos. Para aplicar el área de influencia mediante polígonos de Thyssen, a las estaciones se unen entre ellas y en su bisectriz se trazan rectas perpendiculares para conocer si influyen o no en nuestra cuenca. En este caso, la estación Rodelillo es la única que influye en la cuenca hidrográfica. Y finalmente, la distribución de mejor ajuste o normal se toma una estación, en este caso la estación Rodelillo, con su precipitación, se ordena de menor a mayor, se le asigna un número de orden y se aplica la fórmula de probabilidad de Weibull, que se encuentra definida por m, que es el dato, dividido por n, la cantidad de datos más 1, y se obtiene la probabilidad de Weibull a continuación. Ahí tenemos la gráfica normal aritmética con su línea de tendencia, la normal logarítmica con su línea de tendencia y finalmente la de Gumbel con su línea de tendencia. Por lo tanto, la que representa una mejor tendencia y por lo tanto una mejor distribución, a mi juicio, es la logarítmica, y entonces el objetivo de este proyecto era obtener la precipitación máxima anual para un periodo de retorno de 10 años. Según esta gráfica, corresponde a una precipitación de 130 milímetros. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Javiera Lagarini y voy a explicarles el procedimiento que seguí para desarrollar mi proyecto. Mi cuenca está ubicada en la ciudad de Limache y tengo un punto de control en las coordenadas que se presentan en la diapositiva. Mis estaciones son la estación Yuyu Embalse, estación Los Aromos y estación Quebrada Alvarado, con sus respectivas coordenadas UTM y su altitud correspondiente. Cada dato lo encontré desde la página de la Dirección General de Agua. La precipitación máxima anual en 24 horas para cada estación corresponde a las siguientes. Lo determiné desde el año 1989 hasta el 2019 y saqué los datos desde la página que mencioné anteriormente. Lo primero que realicé fue realizar, valga la redundancia, un análisis de correlación. Primero lo realicé para la estación Embalse Yuyu, que para mí es la estación A, y la estación B, que sería la estación Los Aromos. La correlación resultó positiva, al igual que para la correlación entre Yuyu Embalse y Quebrada Alvarado. La correlación se realiza más que nada para ver si los datos de cada estación son confiables y podamos seguir desarrollando nuestro trabajo. Luego de que la consistencia es aceptable, se procede al relleno de datos. El único dato que faltaba en este caso era el año 1989 para la estación Quebrada Alvarado, con
los promedios de cada estación y el dato de las estaciones que no le faltan datos para ese año, se puede determinar el dato que falta. Para la homogeneidad de datos es necesario realizarla porque determina los valores determina si los datos de los valores de las muestras, en este caso las estaciones, son similares. Primero tengo los datos originales, luego los ordeno desde el año más reciente para todas las estaciones, luego acumulo la estación que quiero analizar y sumo los datos de las estaciones restantes y también se acumulan. Con esto se realiza un gráfico y se determina la homogeneidad. En el caso de que exista una pendiente distinta a la que inició, es donde los valores no son homogéneos. En mi caso, desde el año 2019 hasta el 2002, los datos eran homogéneos, con una pendiente de 0.56 aproximadamente. Y desde el año 2001 hasta el 1989, los datos son heterogéneos y por esto se deben corregir. Con las pendientes que mencioné anteriormente, se puede determinar la magnitud modificada para cada año en donde hay que corregir. Luego, el área de influencia de la cuenca mediante el polígono de Tiso. La idea de este procedimiento es unir las estaciones mediante líneas, luego en la mitad de cada línea intersectar una línea perpendicular ahí, hasta donde se juntan cada línea. Esto es para determinar la estación que influye en la cuenca que elegí. En mi caso, la estación Yuyu Embalse influye 100% en la cuenca. Para encontrar una distribución de mejor ajuste, utilizamos la distribución normal, logarítmica normal, y gamma. Esto, con la estación, yo utilicé la estación que más influencia tenía en la cuenca. Se realiza un número de orden consecutivo y luego los valores los ordené desde menor a mayor. También se puede hacer al revés. Luego, con la fórmula de la probabilidad de Weibull se determina dicha probabilidad y con esto se puede graficar. Para el caso de la normal aritmética resulta esa línea. Para el caso del papel logarítmico, esta línea. Y para Gamble, esta línea. Luego, lo ideal es elegir los datos que más se apeguen a la línea. En mi caso, se pegaron más, gracias